Muy buenos días, ¿cómo estáis? Feliz semana, bienvenidos a este mes de junio ya, lunes 2 de junio de 2025, dentro de nada 2 más 7, 9. ¿Y qué pasa el 9? Pues que el 9 de junio es 40 de mayo y el 40 de mayo ya te puedes quitar el sayo porque de verdad este fin de semana ha sido un maldito infierno. Yo que no creo en el infierno ni en el cielo tradicionalmente entendido como se entiende el cielo de manera secular. Sí, por supuesto no soy materialista ni soy marxista y soy creyente desde el punto y hora que esto no es más que un tránsito y aquí no acaba todo. La que estoy liando para dar los buenos días, pero desde luego digo, en el cielo y en el infierno tradicionalmente ni yo ni el dogma católico ya, pero si existiera debe ser algo muy parecido a esto, pero vamos, como hay Dios, porque los casi 40 grados, esto de verdad, esto es para otras latitudes, no para España. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de economía, y mucho, porque estamos hablando, y mucho de política, y de la cantidad de chorizos y de delincuentes que anidan en nuestra casta política, en los entornos de nuestro gobierno y en el partido, que es el segundo de España, no el primero, pero que desgraciadamente gobierna, y que es el que lo sustenta, y con esto nos distraemos también de algo que no es lo único, pero es fundamental, si no lo fundamental, la economía, estúpidos, la economía, como dejara dicho para el mármol a principios de los 90, aquel celebérrimo asesor de Bill Clinton, de economía y mucho y bien. Nos hablan en este programa, además de Daniel Lacalle, además de Julián Salcedo, dos fenómenos como José Ramón Riera, que son Ignacio Vasco, que son casi los dos una unidad de destino universal, no solamente en la ciencia, tanto técnica como económica, sino en el mundo de la empresa y también en las aventuras literarias que acaban de emprender y que de momento se están saldando con un rotundo éxito. Y de eso nos va a hablar don Ignacio Vasco, entre otras cosas. Don Ignacio, buenos días, feliz semana, y ya me dirá usted dónde está. Uy, pues mira, estoy sentado en la entrada de la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Arturo Soria, Fantástico. que ha promovido el Instituto Juan de Mariana una iniciativa que repite todos los años y que es muy interesante, que se llama Liberación y que habla, bueno, pues de libros relacionados con la actividad del Juan de Mariana y en Ajá. el que hemos tenido la suerte de ser invitados y además de intervenir justo detrás de nuestro común amigo Daniel Lacalle, Sí, señor. que epiloguista de nuestro libro. Entonces, bueno, se está hablando de todo lo que supone el caso de estado del bienestar, hemos puesto en situación ese 214% de crecimiento del gasto público en todas sus rúbricas, de que el gasto político es un toro desaforado que nos va a llevar por delante si no somos capaces de pararlo y que para el sostenimiento de nuestro Estado y de nuestro bienestar necesitamos de una vez dar el tijeretazo a donde lo tenemos que dar. No como hicieron en Grecia durante la crisis tan espectacular que tuvieron con los hombres de negro, recortando pensiones y recortando salarios públicos, sino haciéndolo donde realmente hay que recortar, que es donde están todas estas mamandurrias, donde está nuestra amiga Leire, y todos estos fontaneros y todos estos amigotes que están teniendo ahora mismo. Es que en España, desde que está Pedro Sánchez, hemos crecido en 500.000 de gente asalariada del Estado. Sí, señor. 500.000 de personas. Es una auténtica salvajada. Y entonces, todas estas cosas son de las que estamos hablando aquí. Y la verdad que es muy interesante, porque en los diagnósticos, los caminos o los análisis que cada uno tiene para llegar a un diagnóstico común, que este estado elefantiásico o se mete un recorte importante sobre él y empezamos con políticas mucho más racionales o nos vamos a ir todos al hoyo. Porque el problema no está en que vaya a existir o no una crisis de deuda, es que el problema es cuándo va a existir esa crisis de deuda. Así es. ¿Vale? O sea, que va a Y eso ocurrir, eso es seguro. El problema, sí. efectivamente, o la gran pregunta es ¿cuándo va a estallar todo esto? Mira, el otro día, sabes, que lo sabes, porque la última vez que nos vimos fue el jueves de la pasada semana, que compartimos una comida interesantísima con un personaje muy importante que lo ha sido en la historia reciente de España. El otro día Riera me decía, en la peonada que grabamos, me hizo el cálculo, en el primer trimestre de este ejercicio
nos habíamos endeudado 47.000 millones más. Dividiendo, pues si divides entre 90, pues te salen aproximadamente, no sé si 510, 520, vuelvo a dividir de cabeza, 510, 520 millones gastados al día. Y yo le decía, ¿en qué se gastan? Y me decía Riera, voy a empezar primero en explicarte en qué no se gastan. Y luego terminábamos en lo que es, claro, el gran leitmotiv de vuestro libro, entre otros, en el caso del Estado del Bienestar, José Ramón Riera, Ignacio Vasco, José Ramón Riera, editado primorosamente por Manolo Pimentel, que es un genio editorial, en el gasto político, en el gasto ideológico, Ignacio, lo de siempre. Eso es, o sea, vamos a ver, cuando hablamos de, además esto es un mantra muy de la izquierda, de los impuestos son para sanidad y educación. Sí. Bueno, pues la educación no ha crecido tanto como ese 214% del que estamos hablando, la sanidad sí, pero la realidad está en que hay muchas más mamandurrias que no tienen que ver con esto. Es que el gasto público en España en el año 22 fueron 640.000 millones de euros. Esos 640.000 millones de euros, la suma de sanidad y educación no llega a 200.000. Es una auténtica barbaridad. Es decir, es que nos estamos gastando el dinero en mamandurrias y en colaterales que no tienen nada que ver con el estado del bienestar. Tienen que ver con el bienestar de algunas personas y con el bienestar de algunos amigotes. No tienen que ver con el bienestar del común, que es algo que hace ya mucho tiempo este gobierno ha olvidado. ¿Vale? Ya solo se basa y solo se mantiene en su bienestar personal, en su mantenimiento personal y en mantenerse en el poder por el poder. Nosotros nos dimos en el 78 un régimen constitucional en el que no había una rúbrica preparada, no estaban las leyes preparadas para tener un auténtico sinvergüenza como el que tenemos en el gobierno. Es decir, se plantea la honorabilidad de la gente que debe dirigirnos, se plantea el valor de las instituciones como algo que nos valga para definirnos como sociedad y para mantenernos como sociedad, y el problema que tenemos ahora mismo es que la falta de institucionalidad nos lleva al desastre, nos lleva a la desaparición. Y eso es lo que buscan, bueno, pues, regímenes. Es que esto ya está dejando de ser una democracia por días. Esto ya es un régimen de un tipo que quiere mantenerse ahí a toda costa. Y eso lo explican muy bien los números. O sea, vamos a ver, una de las cosas que contamos en el libro que me parece muy paradigmática es que mientras el gasto, y vuelvo a repetir, el gasto público desde el 95 hasta ahora ha crecido un 214%, el gasto en vivienda ha crecido un 68%. Es decir, su peso se ha minorado año tras año. Cuando empiezas a hacer el escandallo por comunidades autónomas, puedes hablar de decenas de millones de euros gastados en vivienda, cosa que es ridícula para el mantenimiento de la realidad de cualquier vivienda. Sí. Y no puede existir una política de Estado sin vivienda pública, con toda la carga impositiva que tenemos. Y no existe vivienda pública en este país. Y además, a la promoción privada se le ponen trabas, se le ponen impuestos, se le pone dificultad. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un problema de vivienda? El gasto público en transporte ha crecido más de la mitad de lo que ha crecido el gasto general. Entonces nos encontramos que se caen las catenarias o que hay agujeros en las autopistas. ¿Cómo no va a haber? Si es que el problema es que no tenemos inversión. O sea, cada vez más la inversión desaparece, se convierte en gasto corriente, en gasto inútil que no vale para nada, porque he metido a 500.000 funcionarios más en la época de la digitalización y de la inteligencia artificial en la que tú y yo hablamos sistemáticamente. ¿Cómo es posible que con el volumen de jubilaciones que estamos teniendo en este país tengamos 500.000 trabajadores públicos más? Es espectacular. Y en la rúbrica de otros, por supuesto, hay 3 rúbricas. Están los funcionarios, está el personal laboral y está el personal otros, que es el personal de confianza que se incorpora. Es que la rúbrica otros están en unos límites que no ha tenido nunca en este país. Entonces tenemos un problemón que está, bueno, pues en la compra de votos, en el mantenimiento de situaciones como esta y en las que no nos vamos a poder o empezamos a meter un cambio de rumbo importante o nos vamos a ir al hoyo, macho. Está claro. Está claro. Oye, muy rapidito, porque sabes que siempre los viernes últimamente estamos haciendo formato express y además estás en la calle, no quiero abusar, pues si te hubieras en tu despacho te estiraba unos minutos más. Valórame un poco los últimos pasos de Elon Musk.
Yo fíjate, lo que pienso, no le he seguido tampoco al minuto, porque sabes que 24 horas tampoco son tantas y no dan para tanto. Y demasiado tenemos a veces con toda la basura que nos rodea aquí dentro. Pero soy un atento también observador porque me apasionan los Estados Unidos. Tengo para mí que al final se ha quedado el hombre un poco frustrado, porque claro, ha visto los presupuestos, unos presupuestos muy expansivos, lo que pasa es que cada gobernante gasta lo que le da la gana, que bueno, oye, para eso al fin y al cabo también es verdad que a Trump le han votado 77 millones y medio de norteamericanos, pero habrá pensado Elon Musk, o sea que me he pegado aquí 3 o 4 meses, o no sé cuánto ha estado, 3 meses, recortando aquí como un hijo de tal, como si no hubiera un mañana, macho, reduciendo el gasto, a veces incluso excesivamente, porque yo he oído por ahí, a quien conoce mucho mejor que yo, la política norteamericana, que muchos de los recortes y de las podas que ha hecho, pues luego han pasado factura, porque de repente, claro, es que es verdad que, hombre, recorta el Estado, machaca el Estado, pero no tanto, que haya sitios donde no dejes casi a nadie, ¿no? Y donde tiene que haber gente que resuelva algunas cosas, ¿no? Por simplificar mucho. Pero habrá pensado, joder, me he dejado me he pelado las narices yo aquí, y ahora va y ancha es Castilla, las cuentas del gran capitán, se gasta lo que se debe y se debe lo que se gasta. ¿Tú crees que Elon Musk se ha quedado en el fondo decepcionado del circo de la política? Bueno, yo lo primero de Elon Musk es que Elon Musk, hay una figura para este tipo de nombramientos Sí, que son trabajadores interinos, trabajadores temporales que duran 120 días y sí, con eso evitas que el Senado tenga que te valorar controle, sí, te lo controle contamos en su o día, tengas que comparecer y tal. correcto. Eh, Eso es, más que o sea, comparecer Sí, y aprobar tu aprobar tu contratación y hacer un gestión, sí. dar Entonces, explicaciones o esbozar un claro, poco tu actuación, etcétera. Elon Musk, que es el vamos a tío ver. más rico del mundo, me parece que me hiciste tú no, me las hizo Zulueta y luego las compartí contigo. Una Sí, puñetera salvajada, 400 y pico mil millones, y le pregunté por Zuckerberg, y Zuckerberg es un muerto de hambre al lado de Elon Musk, estaba en los 145.000 o 155.000, y Elon Musk estaba en los sí. 460 o 470.000. Claro, este llega y Bueno, dice que yo tengo que ir al Senado delante, con todos los respetos, de 4 desgraciados aquí a contarles yo, a someterme yo a su examen, anda y que hagan como que se caen y tal, ¿no? Bueno, es una forma un poco chusca de banalizarlo, efectivamente. Perdona, Ignacio. no, efectivamente es así. Entonces, esto es poner en contexto una situación en la que esto es crónica de un final anunciado. Es decir, él se va a ir. Ahora es qué nivel de ruido, cómo lo quiere hacer, cómo va a estar. Ha metido un tijeretazo, pero ha marcado una línea de actuación que yo creo que es la correcta. Es decir, luego hay muchas maneras luego de gestionar o de hacer, pero su planteamiento es exactamente el mismo que nosotros hacemos en el libro. Hay que recortar el Sí, gasto sí, político. sí. Lo que pasa es que es mucho más sensacionalista irte a USAID, a la agencia que ha cerrado, que está en vías de cierre de ayuda internacional de Estados Unidos y decir, cortamos el grifo a todos fuera y nosotros make America Great Again y entonces toda la pasta que va para afuera me la quedo yo y vamos a ver cómo lo gestionamos. Eso es una manera de hacerlo, que no digo que esté mal, digo que hay muchas más, pero que la base conceptual es yo tengo que hacer una reducción del gasto político y eso es lo que ha hecho. Y eso es lo que ha hecho un tipo que es el más rico del mundo dependiendo de cómo estén sus acciones en bolsa, que son estos cálculos que molan mucho, ¿no? Porque es Sí, que al sí, sí. final son gente que tiene tantas propiedades y tiene presencia o posición en tantas empresas que al final, bueno, pues dependiendo de cómo vaya Tesla o de cómo vaya X o de cómo vaya SpaceX todo, es que es espectacular el emporio que tiene este tipo. Todo eso pues va a ser su capitalización, pero realmente, bueno, pues él es la persona más rica del mundo también porque está, mira, estaba en el vídeo que acompaña, salía con una motosierra, ahí estaba el tipo. Pero que es que al final, claro, al final eso se puede hacer con una motosierra o se puede hacer con un bisturí. Pero la cuestión es que hay que hacerlo, ¿vale? Y una cosa es el populismo y otra cosa es la realidad. Y la realidad está en que tenemos muchísimas partidas generadas en todos los países occidentales, esto no es ni de Estados Unidos, ni de España, lo tenemos en todos los países occidentales y en las estructuras supranacionales, como la ONU, como la OCDE, como la Unión Europea, que tienen unas estructuras que lo que hacen es generar una burocracia gigantesca y unos modelos de uso de la realidad que al final económicamente no es que sean insostenibles, es que lo que están haciendo es sangrarnos a todos los ciudadanos. Entonces, bueno, al final lo que ha hecho más es
abrir una espita muy interesante que van a poner ahora a alguien de la cuerda seguramente, pero el DOGE, el departamento que se ha generado con él, no va a desaparecer, va a seguir trabajando y Ya, trabajando ya. activamente, pero con menos foco, lo cual no es malo, al revés, es muy positivo, porque hay de manera civilina y con muy poco foco, es como se va aumentando todo ese volumen de gastos y todo ese volumen tan grande de gasto político. Si yo soy capaz de ir reduciéndolo poco a poco, no, con luz y taquígrafo, no de manera civilina, con luz y taquígrafo, pero indicando que esto se ha hecho mal, esto se ha hecho mal, esto se ha hecho mal, aquí se está gastando de más, cuando no es necesario, cuando es dinero para amiguetes, entonces eso va a funcionar y eso va a hacer hacer un presupuesto expansivo ahora mismo en Estados Unidos con la situación que tenemos, pero es que ya lo hizo Trump antes. Es decir, Ya, es ya, que ya. En el problema de 2017. Estados Unidos, Sí. claro, el problema de Estados Unidos no es solo de Biden. Es que Biden empezó Trump, continuó Biden y ahora tenemos de nuevo a Trump. Pero El no problema fue es que Estados expansivo en el Unidos se gasto. jodió desde, bueno, iba a decir desde que acabó Ronald Reagan, salvo el mandato de Bush padre también, lo salvo. Pero vamos, de ahí en adelante no han hecho más que degenerar, con perdón. Esto al que le parezca bien, bien, y al que le parezca mal también, porque Bush, hijo, pues hombre, tenía unas capacidades bastante más mermadas, y todo este endeudamiento brutal y todo el problema brutal que tienen con la inmigración y todo el problema brutal que tienen con un sistema, bueno, un sistema público de salud, en realidad no lo tienen, ¿no? Pero con la salud y con la sanidad, todo esto realmente empieza, igual que en España, empieza a destrozarse todo con Zapatero, en Estados Unidos empieza a destrozarse todo con Barack Obama, en mi humilde opinión, y eso es así. Entonces, claro, también culpar ahora a Trump de todos los males, lo cierto es que se lo está poniendo complicado. No es el objeto del programa porque nos hemos centrado mucho sobre todo en lo que tiene que ver con el déficit y con la deuda, en último caso, dos excrecencias o dos infecciones originadas por un exceso de gasto público, por un gasto público masivo. Digo que hoy no es el objeto el hablar de aranceles, pero simplemente una pincelada y ya te despido, que estás en la calle Ignacio. Los últimos movimientos del tribunal... Ay, se me ha ido, me parece. He vuelto. Ah, vale, fenomenal. Por eso digo, un minuto, Ignacio, que estás incómodo. Los últimos, simplemente una píldora sobre aranceles. Los últimos movimientos del Tribunal Supremo, ¿tú crees que le van a acabar complicando a corto o a medio plazo mucho la vida a Trump, o crees que al final se saldrá con la suya? Esto es un poco como sacar la Yo creo bola de que cristal. Dime. sí, bueno, esto es una opinión. Yo creo que se saldrá con la suya. Estamos todos, los dirigentes de los países están bajo el imperio de la ley y si él se ha extralimitado en sus funciones dentro de la ley americana, de la que no soy experto, y hay un tribunal que lo ha parado y un tribunal de apelación que lo ha activado, bueno, pues esto en un momento determinado llegarán las aguas por su cauce, pero la voluntad política que tiene está bien clara. Vamos a Ya. ver, si es que al final el problema de los aranceles es que los aranceles no los ha inventado Trump. Ya, ya, ya. Hace poco, mira, se lo escuché a Daniel Lacalle. Estonia estuvo hablando con un ministro estonio. Estonia, para incorporarse a la Unión Europea, una de las condiciones que tuvo era un país sin aranceles, y una de las condiciones que tuvo fue imponer aranceles, ¿no? Tuvo que generar proteccionismo para meterse en un mercado común. Entonces, ese tipo de cosas que están pasando en el mundo, o a China, tenemos aranceles con China que, dependiendo de la empresa importadora para determinados productos, son diferentes. Eso está pasando hoy en la Unión Europea. Es decir, esto no tiene nada que ver con Trump. Esto tiene que ver con cómo nos estamos dando las normas y las cosas que nos estamos dando nosotros en el mundo de los aranceles. Lo que pasa es que hay un momento determinado, bueno, pues Trump está protegiendo su economía porque en Europa nosotros tenemos arancelados todos los productos que llegan desde Estados Unidos en mayor o menor medida. Y los coches es bastante paradigmático en ese sentido, que yo creo que lo hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, al final, bueno, pues esto en qué quedará, en que será un poquito más suave, o tendrá un encaje mejor, o no será tan potente, o no será a discreción absoluta de lo que diga el presidente en todo momento, porque tiene que pasar por sus cámaras legislativas para un determinado control, que es lo que ha dicho este último juez federal, ¿no? Pero al final la clave está en que aranceles sí en aumento, y ese es el nuevo paradigma para el comercio internacional que vamos a tener. Pero vamos, que los europeos hemos tomado nota de todo esto. Y los americanos, en el primer trimestre, los americanos nos han comprado un 18% más.
¿vale? Entonces, también por eso creo que Trump está un poquito enfadado porque esos datos ya los está manejando. Un 18% más que el año pasado. La balanza la balanza comercial se va a hacer puñetas, ¿no? Está claro. Don Ignacio Vasco, enhorabuena por... Siga usted, le devuelvo otra vez a ese foro que comentábamos al principio, rodeado de grandísimos economistas, de Daniel Lacalle, de José Ramón Riera y de tantos y tantos, no solamente grandes economistas, sino auténticos luchadores de la batalla cultural y de la batalla de las ideas, cuáles son básicamente la idea de la libertad, porque sin libertad, que es tanto como decir sin propiedad privada y sin un libre mercado que lo garantice, porque de momento hasta que no se invente otra cosa, y creo que llevamos ya 2000 años, se ha demostrado que no es que sea el mejor y el más efectivo sistema no coercitivo de redistribución, y para redistribuir antes hay que crearla de la riqueza. Es que es el único que existe. Por tanto, lucha por las ideas de la libertad, de la propiedad privada, del libre mercado y de la seguridad jurídica. Deles usted un abrazo a todos los amigos y otro muy grande para ti, amigo. Hasta dentro de unos días. De tu parte. Hasta luego. Gracias. Un abrazo grande, Ignacio, gracias. Gracias también a todos vosotros. Dentro de unos minutos arrancamos la retaguardia. Hoy con un invitado de excepción, Juan Gonzalo Ospina, Ospina, director de Ospina Abogados, uno de los mejores penalistas de España, que nos va a poner al día de su visión absolutamente precisa como penalista experto de todo lo que está ocurriendo y de todas las noticias con las que desayunamos cada día y que tristemente tienen que ver tanto con el gobierno como con el partido que lo sustenta, y nos va a contar cosas interesantes también de asuntos que está acometiendo él en persona y su despacho en República Dominicana. Dentro de unos minutos, no os vayáis, enseguida la retaguardia.